Hola, soy Nieves Soriano Nieto, presidenta de la Sociedad de Filosofía en Abierto, y hoy estamos de nuevo aquí en el ciclo de Filosofía sin Fronteras, contando con la presencia de Nuria Sánchez Flor, que hoy nos va a hablar de una filósofa contemporánea muy importante, Iris Marion Young. Voy a presentarles brevemente a Nuria y ya os dejo con ella para que la escuchen gratamente, que es lo que están esperando. Bien, pues Nuria es licenciada en Filosofía por la Universidad de Valencia y tiene un máster en Ética y Democracia interuniversitario entre la Universidad de Valencia y la Universidad Jaume I de Castellón. Y es profesora de Filosofía en secundaria en el IES Torre del Rey de Oropesa. Es colaboradora habitual y socia de la Sociedad de Filosofía en Abierto y ha publicado, es coautora de un artículo en el libro Filósofas del olvido a la memoria, publicado en la editorial Diálogo. También coautora de un artículo en el libro Filosofía Oriental, El saber desconocido, también publicado por la editorial Diálogo. Y dentro de las publicaciones de la Sociedad de Filosofía en Abierto, ha publicado un libro precisamente de la autora de la que nos va a hablar hoy, Iris Marion Young. Pues sin más, Nuria, cuando quieras, puedes comenzar. Muchas gracias, Nieves. Bueno, buenas a todos y a todas. Hoy vamos a hablar, vamos a repasar un poco y a repensar la democracia con Iris Marion Young, una de las filósofas políticas más influyentes del siglo XX, cuyo trabajo ha dejado una huella imborrable en el pensamiento contemporáneo sobre la justicia social, la opresión y la democracia. Young fue una pensadora que destacó por su capacidad para conectar la teoría social con la práctica política y su enfoque acerca de la desigualdad estructural y la democracia comunicativa. Y sigue siendo relevante en el mundo actual y a continuación iremos viendo por qué. Young nació el 2 de enero de 1949 en Nueva York, en una familia judía que vivió en un contexto de luchas por los derechos civiles. Esta atmósfera moldeó la sensibilidad de nuestra autora hacia la justicia social desde una edad muy temprana. Estudió filosofía en el Queens College y obtuvo su maestría y doctorado en la Universidad Estatal de Pensilvania. A lo largo de su carrera, Young enseñó en varias universidades, destacando la Universidad de Chicago, donde se convirtió en profesora de ciencias políticas. Y su obra más influyente, y la que vamos a desgranar aquí, es La justicia y política de la diferencia, que se publicó en 1990 y marcó un hito en el debate sobre la justicia y la opresión. Young no solo fue una académica, y esto es muy importante, sino también una activista, participando en movimientos por los derechos humanos y la justicia social. Falleció en una edad muy temprana, a los 51 años, pero su legado continúa vivo a través de numerosas publicaciones y su influencia en el pensamiento feminista y en ese repensar la democracia y ir a lo radical del concepto. El trabajo de esta autora se desarrolla en un contexto de efervescencia social y política en Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo XX, y este periodo estuvo marcado por movimientos a favor de los derechos civiles, la lucha feminista y el creciente interés por las teorías sobre la opresión. Young se inscribe en este contexto y es influenciada por pensadoras como Simone de Beauvoir, Merleau-Ponty, John Rawls o Jürgen Habermas, que a continuación veremos con más detalle. La obra de Young se centra en la crítica a la opresión estructural, que considera básicamente que las injusticias no provienen solo de acciones individuales, sino que están profundamente arraigadas en estructuras sociales y políticas. Esta perspectiva interseccional permite entender cómo múltiples formas de opresión entrelazan en la experiencia de individuos y grupos marginados. La filósofa ofrece una aportación rica al pensamiento feminista, a la teoría política, al concepto de democracia, como hemos dicho, y amplía y diversifica las discusiones con numerosos autores. Se considera que Simone de Beauvoir ha sido una influencia significativa en el pensamiento de Iris Young, sobre todo en lo que se refiere a las cuestiones de género, el concepto de opresión y la existencia del ser humano en relación a la sociedad, sobre todo con los siguientes conceptos. En primer lugar, con la noción de género. Simone de Beauvoir sabemos que fue pionera en el estudio del género como una construcción social y no simplemente como una categoría biológica, y de sobra es conocida la expresión del segundo sexo, donde Beauvoir argumenta que no se nace mujer, sino que se llega a serlo. Esta idea fue fundamental para la teoría de Young, que exploró cómo la categoría de género influye en la experiencia y en cómo conformamos la identidad.
También con la opresión y la imagen de la mujer. Beauvoir analizó cómo las mujeres han sido históricamente oprimidas y relegadas a una posición secundaria en la sociedad. Y Young desarrolla esta idea en su trabajo sobre la injusticia social y la opresión, ampliando la discusión a otros grupos e identidades sociales, como por ejemplo la raza, la clase o la discapacidad. Del mismo modo, podemos decir que tanto Beauvoir como Young están influenciados por el pensamiento existencialista. Beauvoir defendió la libertad individual y la responsabilidad personal, ideas que se reflejan también en Young, que pone énfasis en la agencia y la autonomía de las mujeres en su lucha contra la opresión. Además, nuestro autor amplía las ideas de Beauvoir sobre la individualidad a través de su concepción de la política y la justicia, subrayando que la libertad y la igualdad deben examinarse dentro del contexto de relaciones sociales y de comunidad. Y por último, la idea de Beauvoir sobre la importancia de la lucha por la libertad y la igualdad ha influido en el compromiso político de nuestra autora, que destaca con mucha vehemencia además la necesidad de la acción colectiva para hacer frente a injusticias sociales y alcanzar una sociedad más equitativa. Respecto a la influencia de Merleau-Ponty, vemos cómo el filósofo, con su enfoque fenomenológico en la percepción y el cuerpo, influye en Young en el sentido de que su obra resalta la importancia de la experiencia corporal y la vivencia en el mundo. Young incorpora la comprensión de las experiencias materiales y corporales en su análisis de la desigualdad y la opresión. Y también destaca la forma en que la percepción y la interacción con el mundo influyen en las identidades individuales y también colectivas, siempre colectivas, con nuestra autora. John Rawls, un filósofo que también influenció de forma relevante a nuestra autora, es conocido por su teoría de la justicia, que busca proporcionar un marco para la distribución justa de recursos y oportunidades en una sociedad plural. Young, aunque desafía y expande algunas ideas de Rawls, utiliza su obra como punto de partida para desarrollar una teoría de la justicia que no solo se centre en la distribución de recursos, sino que también tenga en cuenta la reorganización de estructuras de poder y las dinámicas de opresión. Young argumenta que las teorías de la justicia deben considerar las experiencias de grupos marginados y la importancia clave en la inclusividad. Y por último, vemos la influencia de Jürgen Habermas. Habermas es conocido por su teoría de la acción comunicativa y el espacio público. Y la influencia de Habermas en Young se refleja en su comprensión del diálogo y la comunicación como fundamentos de la democracia y de la política. Young defiende una concepción de la política que implica la participación activa de varios grupos sociales en el proceso de la toma de decisiones, promoviendo una democracia deliberativa que reconozca las voces y las numerosas perspectivas. Ella aprovecha la idea habermasiana de la construcción del consenso a través del diálogo, pero subraya que esa construcción no debe silenciar las diferencias y desigualdades que existen en la sociedad. Va un paso más allá de Habermas. Centrémonos ahora, que ya hemos visto las fuentes de las que bebe nuestra autora, en su pensamiento propio. Young plantea que toda práctica democrática se desarrolla bajo condiciones de desigualdad estructural. Esta sería como la tesis principal de su filosofía. Y esto requiere una reforma en la manera en que entendemos la justicia. Su propuesta de justicia como reconocimiento, dando un pasito más allá de Rawls, aboga por la inclusión de las diferencias en el discurso democrático. Critica los modelos de democracia deliberativa tradicionales y argumenta que no abordan adecuadamente las desigualdades estructurales que afectan a los grupos marginados. Y en su lugar, por eso, nuestra autora propone una democracia comunicativa, que reconoce y valora la diversidad de voces. Democracia deliberativa sería la democracia propuesta por Habermas, y la democracia comunicativa sería ese pasito más que da Young, esa nueva forma de pensar la democracia, una democracia radical. Los principios clave de su modelo son 4, que podríamos resumir en la participación inclusiva, la comunicación pública auténtica, la redistribución del poder y la escucha activa, que vendría a ser asegurar que todas las voces sean escuchadas en el proceso democrático, fomentar un diálogo constructivo y respetuoso, corregir las desigualdades en la influencia política y reconocer y responder a las necesidades de los grupos marginados.
Y los 5 puntos clave de su pensamiento: en primer lugar, la política de la diferencia, la teoría de los grupos sociales, la desigualdad estructural y la comprensión fenomenológica del cuerpo. Los desarrollamos ahora de forma detallada, poquito a poco. La política de la diferencia vendría a decirnos que nuestra autora propone una política que reconoce y valora las diferencias entre grupos e individuos, destacando que la igualdad no es sinónimo de homogeneidad. La política de la diferencia desafía la noción de neutralidad de las políticas públicas, argumentando que se necesita reconocer y atender a las diversas experiencias y necesidades de los diferentes grupos. Esto podemos relacionarlo con el pensamiento de Simone de Beauvoir, cuando estudia cómo las diferencias de género influyen en la experiencia humana. Young además desarrolla una teoría de los grupos sociales que se centra en cómo las identidades y experiencias compartidas de un grupo impactan en su percepción del mundo y en sus necesidades. Propone que los grupos sociales están sujetos al análisis político y no son individuos aislados. Esta idea resuena a Habermas, quien en su teoría de la acción comunicativa subraya la importancia del diálogo entre grupos diversos para la construcción de una sociedad justa y plural. Uno de los conceptos centrales de Young es la idea de que la desigualdad no solo es relevante en términos de recursos materiales, sino también algo estructural. Esta desigualdad forma parte del mismo sistema que modela las oportunidades y las experiencias de vida. Young se alinea a John Rawls, quien en su obra, como hemos dicho anteriormente, Teoría de la Justicia, habla sobre cómo la justicia debe atender a las desigualdades estructurales para garantizar esa distribución equitativa de oportunidades. Pero la filósofa, sin embargo, va más allá, argumentando que la injusticia no son solo las desigualdades económicas, sino también las dinámicas de poder y la opresión que afecta a muchos grupos sociales. Además, incorpora una perspectiva fenomenológica al análisis del cuerpo, argumentando que las experiencias del cuerpo son fundamentales para entender la opresión. Su enfoque se basa en que el cuerpo no es solo un objeto físico, sino un espacio de vivencia afectado por estructuras sociales. Aquí puede verse la influencia de Merleau-Ponty, quien destacó la importancia de la percepción y de la experiencia del cuerpo. Y Young logra fusionar esta visión con un análisis de cómo las experiencias corporales están mediatizadas siempre por factores sociales y por factores culturales. Y por último, Young desarrolla una teoría de la justicia que comprende la opresión como una forma de injusticia que va más allá de las simples desigualdades y que incluye dinámicas de poder, violencia simbólica y una exclusión sistemática. Esta concepción da la vuelta al enfoque tradicional de la justicia, que a menudo, como hemos visto anteriormente, se centra en la distribución económica, y para ella esto solo sería un parche, y lo que es necesario es ampliar la perspectiva a las experiencias de viaje de los diferentes grupos sociales, que sería una idea que complementaría la idea de justicia de Rawls, porque en esta ocasión arraiga además las preocupaciones feministas y en la teoría de la opresión. Así que Young podemos decir que argumenta que la justicia no debe verse únicamente desde una perspectiva de igualdad, sino que también debe tener en cuenta esas diferencias entre los grupos. Sostiene además que reconocer y valorar estas diferencias es esencial para una sociedad justa. En su obra, Justicia y Política de la Diferencia, identifica además 5 formas de opresión: la explotación, la marginación, la impotencia, la violencia y la cultura, y cada una de estas formas de opresión afecta a diferentes grupos y de manera única. Por esto aborda y aboga por una democracia inclusiva que permita a todos los grupos sociales participar en la toma de decisiones. Esto implica no solo la representación política, sino también la creación de espacios donde se escuchen y valoren las voces de las minorías. En su trabajo también explora la relación entre el cuerpo y la experiencia, y en su ensayo Lanzando como una chica, Young examina cómo las expectativas sociales y culturales pueden influir en la manera incluso en que la mujer experimenta el mundo. Critica además la filosofía tradicional por esa tendencia que tiene a universalizar experiencias masculinas y blancas, ignorando las realidades de las mujeres y otras minorías, y entonces propone un enfoque más pluralista que permita siempre la variedad en las perspectivas. Si tuviéramos que
que elegir conceptos clave o frases que Young dice en sus obras que son clave para entender su pensamiento, el primero que elegiría sería el de interseccionalidad. La interseccionalidad es un concepto que emerge del trabajo en estudios de género y raza y que Iris Marion Young aborda de forma significativa, por ejemplo, cuando dice que una mujer negra puede experimentar discriminación de forma diferente que una mujer blanca, no solo por su género, sino también por su raza. Esto desafía la idea de que podemos analizar las injusticias de una forma segmentada y más bien nos invita a considerar cómo diversas identidades se combinan para influir en la vida de las personas, ¿no? Cómo se entrelazan las distintas identidades y generan desigualdad. Nos ayuda a entender, además, que cuando hablamos de igualdad y de justicia debemos tener en cuenta estas múltiples dimensiones de la identidad y de la opresión. Después tiene una frase muy significativa, ¿no? que resuena muchísimo, que es que la justicia tiene que ver con el hacer más que con el tener. Y esta frase nos invita a replantear nuestra comprensión de la justicia, porque muchas veces asociamos la justicia con la redistribución de recursos y de bienes materiales con ese eco de Rawls, es decir, con el tener más. Sin embargo, Young argumenta que el verdadero significado de la justicia implica más que solo una cuestión de posesión, un proceso social, un proceso político y un proceso comunitario, porque la justicia, dice, requiere acción y participación y implica hacer y construir comunidades justas e inclusivas. También dice, relacionado con la justicia, que la democracia tiene que ver más con la escucha que con el habla. Y esta expresión subraya la importancia de la escucha activa en las democracias, porque a veces en el debate político y social podemos centrarnos demasiado en defender nuestras opiniones y ver quién tiene la voz más fuerte, pero sin embargo, Young nos recuerda que una democracia saludable requiere un espacio donde todo el mundo pueda ser escuchado y donde la calidad del diálogo sea prioritaria. Y cuando dice todo el mundo, es todo el mundo con cualquier forma de expresarse. La escucha no es solo una habilidad pasiva, es un acto que fomenta la comprensión mutua y la inclusión de ideas y de personas diversas. Y por último, el concepto de raza, que es un tema complejo y a menudo cargado de emociones y de implicaciones sociales, políticas, también históricas. Y para teóricas como Iris Marion Young, la raza es un tema fundamental para analizar las estructuras de poder y las desigualdades que estructuran las sociedades. Young y otras pensadoras feministas y de teoría crítica utilizan este concepto de raza para discutir cómo la identidad racial influye en las experiencias de discriminación, opresión e injusticia. Y utiliza el concepto de raza para identificar y analizar estructuras de poder que perpetúan desigualdad y perpetúan discriminación. Aunque puede ser un concepto que resulta incómodo para muchos, es importante reconocer el impacto que tiene en el análisis de las dinámicas sociales. En realidad es solo un descriptor biológico que implica una serie de construcciones sociales que influencian la identidad, la experiencia, las oportunidades de individuos y grupos. Y al abordar la raza nos enfrentamos también, y por eso es problemático, a nuestros propios prejuicios y a los sistemas de desigualdad que pueden estar arraigados en sociedades poco igualitarias e injustas. En nuestra vida cotidiana, claro, hablar de raza puede ser incómodo por varias razones, porque la raza ha estado históricamente asociada con la discriminación y la opresión, y esto hace que algunas personas eviten el tema para no profundizar en prejuicios o estereotipos, porque existe una confusión sobre lo que significa realmente el concepto de raza y muchas personas pueden tener una comprensión limitada y pensar que se refiere a aspectos físicos o biológicos y obvian esa dimensión que hemos dicho social y política del concepto, y porque tienen miedo a la confrontación y hablar de raza puede llevar a observaciones y a conversaciones difíciles y políticamente conflictivas. Y además la discusión de raza puede complicar las identidades personales porque muchos individuos pueden sentir que su identidad racial se reduce a una etiqueta, a un estereotipo, y entonces puede ser un espacio, ¿no? Se crea un espacio de vulnerabilidad. Dicho esto, y para ir concluyendo y quedarnos con la idea de que Iris Young nos deja un legado poderosísimo,
Su trabajo nos recuerda que la justicia no puede ser alcanzada sin reconocer y abordar las desigualdades estructurales que afectan a todos los grupos marginados. Su propuesta de una democracia comunicativa nos invita a repensar cómo interactuamos en el espacio público, con esa necesidad de buscar siempre la inclusión y el respeto a la diferencia. Y en un mundo donde las injusticias sociales siguen presentes, las ideas de Young son más relevantes que nunca. Y la lucha por una sociedad más justa, más equitativa y más participativa requiere que todos asumamos esa responsabilidad de estar presentes activamente en la construcción de un futuro mejor. Muchas gracias. Bueno, Nuria, muchas gracias por tu síntesis y tan clara y tan correcta y tan llena de sugerencias. Yo, bueno, conforme ibas avanzando en el discurso me doy cuenta de que muchos llamamos democracia actualmente a gobiernos que no sé si son demasiado democráticos. Entonces mi pregunta era, no sé, es una pregunta un poco compleja, pero a lo mejor, pero es dentro de las vamos a decir las democracias europeas, ¿qué podríamos hacer para acercarnos un poco al modelo de democracia comunicativa que propone Irin Marion Young? O si hay algo que cambiar, o si hay algo que dejar de todo lo que Claro, tenemos. ella hace una apuesta por la inclusión de todas las voces. Y en la inclusión de todas las voces hace una crítica al exceso de racionalismo en el que vivimos, ¿no? Hemos pecado de exceso de racionalismo que solo acepta como discurso un determinado uso del lenguaje que deja y excluye a una parte de la población muy importante que siempre está en los márgenes. Y justamente ella habla de eso, de las personas que por su forma de expresarse no cumplen esos requisitos, ¿no? No es una racionalidad normativa o un lenguaje normativo que se adapta a la racionalidad imperante, que se queda fuera y que nunca son preguntados. Cuando Habermas habla de la democracia deliberativa, asume que todos los, ¿no? la acción comunicativa, todos los implicados en las decisiones que se vayan a tomar, que puedan participar en esas decisiones, que puedan exponer su opinión sobre lo que allí se va a decidir. Y claro, Iris Young dice, perfecto, esa es la teoría es perfecta, pero en la práctica todas las personas afectadas por las decisiones que se van a tomar no pueden hablar, porque tienen una forma de expresarse que no entra dentro de los parámetros de esa racionalidad y entonces se quedan, los dejamos a la orilla, los dejamos al margen de la sociedad y son esos grupos oprimidos los que debemos rescatar y darles la opción. Y ella habla incluso solo con actos como el saludo o una performance. Esas personas tienen que tener cabida en nuestra sociedad democrática si queremos que sea una democracia real y radical, porque si no lo cierto es que solo no hay una visión fragmentada de lo que es la participación y el diálogo. Ujú. Muy bien. Y, por ejemplo, esto me lleva a pensar dentro del ámbito de la educación, que es el que bueno, nos preocupa a ti, a mí, a tantos los que nos estén escuchando de que sean enseñantes. ¿Cómo podríamos hacer de la educación, siguiendo la cuestión de Irin Marion Young, algo más democrático? Y es verdad, podríamos darle voz a los alumnos. Esta racionalidad imperante que hay de rellenar burocracias y papeles para hacer catalogaciones absurdas y rellenar el tiempo, ¿tiene algún sentido? Bueno, son preguntas que me hago. Claro, por una parte, cuando Iris Young habla de la inclusión de la diferencia, a mí sí que me resuena a muchas de las cosas, ¿no?, que se están introduciendo ahora mismo en la educación, en atender las necesidades especiales de cada alumno, ¿no?, que cada alumno es diferente, que tiene unos tiempos, una forma de entender la realidad, y esa atención a la diferencia sí que está cada vez más presente y sí que protege al alumnado que sí que no tiene, ¿no?, esa forma tan estandarizada de entender el mundo. Y ahí sí que resuena y sí que veo ese reflejo que esa democracia real y radical que Iris Young reclama en el ámbito político, sí que en el ámbito educativo parece que hay una parte que sí que está diciendo que todos, que nadie se quede fuera, ¿no?, que todos sean atendidos, que todos sean escuchados, y después ya eso es la teoría, ¿no?, como diría Young a Habermas, y después la práctica es que la tarea docente muchas veces se pierde en todos estos procesos
burocráticos, que no tienes herramientas para atender o dar voz a todas las voces diferentes que nos podemos encontrar en un aula, y que debe partir del profesorado que hay allí, de reconocer esas diferencias que hay dentro de un aula e intentar luchar contra esa discriminación estructural que la hay, y reconociendo que todos no partimos de la misma casilla de salida y que nosotros debemos estar ahí para dar voz a quien no la tiene por sus circunstancias. Y yo creo que ahí sí que nos puede ayudar, más allá del contexto y del exceso burocrático que tenemos ahora mismo en los centros, pero sí que podemos extrapolar la reivindicación de democracia al aula, al centro en sí mismo, pero al aula también, porque dentro del aula tendríamos muchísimas veces, ¿no? Las aulas son diversas cada vez más, y tendríamos una expresión de lo que tenemos fuera de la sociedad, y vemos nosotras también como nuestro alumnado pues se puede acercar más o menos a esos niveles que se marcan al que todo el mundo debe llegar, y que muchos se quedan fuera porque no son escuchados o no se expresan como se espera de ellos. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por esta visión tan optimista de la educación. Siempre es un placer tener estas voces y bueno, tenemos tarea que hacer. Pues nada, muchas gracias Nuria por tu participación. Y Esperamos Nieves, poder seguir contando contigo en la Sociedad de Filosofía en Abierto y bueno, y que la sociedad pueda seguir contando contigo a través de estas pequeñas grabaciones de yo YouTube. encantada. Muy bien, venga, un saludo. Un saludo, adiós.